Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video en este canal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existes? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Y cuál es tu propósito en este lugar? Pues el tema de esta semana trata acerca de nuestro propósito. Muchas veces nos hemos preguntado por qué existimos, por qué estamos en esta tierra, por qué estamos en este lugar. Y tal vez, y aunque no sepamos a ciencia cierta como la respuesta a todas estas preguntas, en algún momento de nuestras vidas sí nos las hemos planteado. Y de pronto en algún punto nos hemos preguntado, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi función en este lugar? ¿Por qué estoy aquí? Y bueno, tal vez no tenemos la respuesta a todas estas preguntas, tal vez en algún punto algunos de nosotros hemos encontrado parte de esas respuestas, pero no la totalidad. Y yo sé que, bueno, así como me ha sucedido a mí muchas veces que también me he preguntado, bueno, ¿y para qué estoy aquí? ¿Por qué hago esto? ¿O por qué tal cosa? ¿O por qué tal otra? Sé que muchos se han preguntado lo mismo. ¿Para qué existimos? Y bueno, creo que es una pregunta que deberíamos llevarle básicamente como a Dios, que sea la fuente directamente quien nos responda ese tipo de preguntas. Pero sí me gustaría compartirles a la luz de lo que dice la palabra unas cosas muy interesantes, o más bien unos versículos muy interesantes que hablan acerca de nuestro propósito, del para qué tal vez estamos en este lugar. Y bueno, antes de empezarles a leer estos versículos, quiero arrancar con una cosa súper importante, y es que independientemente de lo que tú o yo creamos, todos fuimos creados con un propósito. Todos fuimos creados para algo más grande de lo que tal vez hasta aquí hemos visto o de lo que tal vez nos podemos imaginar. Todos hemos sido creados con un propósito inigualable. Hay cosas mayores que aún no hemos alcanzado, que están por delante, que Dios tiene preparadas para nosotros. De pronto, no sé, el Señor te ha llamado para servir en las naciones, para ayudar a los enfermos, para ayudar a otras personas, para ser el mejor en tu trabajo, para dedicarte al arte, a la música, no sé, al cine, al teatro, o a los medios de comunicación, o a los computadores, bueno, en fin, yo qué sé. Pero sí sé que todos tenemos una razón de ser, que ninguno de nosotros fue creado por error. No es como, bueno, de pronto algunos alguna vez les han dicho en sus casas algo así como, por ejemplo, ay, usted fue producto de un error, ¿sí? O de una noche de tragos y nació usted y fue concebido y fue engendrado y ya y nació y listo, pero usted fue un error. Y la verdad es que ninguno de nosotros somos un error. Ninguno de nosotros fuimos creados por accidente. Tal vez no estábamos en los planes de nuestros papás, pero sí estábamos en los planes de Dios. Y Él ya había establecido un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito que probablemente para algunos ya se está desarrollando, para otros todavía no ha empezado a desarrollarse y para muchos aún es desconocido. Y bueno, y el primer versículo del que quiero hablarte está en Jeremías, el capítulo 1, los versículos 4 y 5. Dicen de esta manera: Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras, yo te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Este pasaje es interesante porque, bueno, Dios le habla a un joven llamado Jeremías, y cuando lo llama para darle su propósito, él era bastante joven. De hecho, él se sentía como un niño todavía. Y entonces Dios empieza hablándole y le dice que Dios mismo lo había escogido a Jeremías desde antes de nacer.
Y yo creo que es muy aplicable para cada uno de nosotros en este tiempo. No es que únicamente Dios haya escogido a Jeremías y ya. Dios nos escogió a cada uno de nosotros desde antes de nuestro nacimiento. Y esa es la razón por la cual ninguno de nosotros es un error. Es la razón por la cual ninguno de nosotros es un proyecto no planeado. ¿Sí? Es la razón por la que ninguno de nosotros es un error o es algo que nunca debió haber sucedido en la vida seguramente de nuestros papás, sino que por el contrario, tal vez ellos no nos esperaban, no nos deseaban, tal vez para ellos fue una sorpresa, tal vez para ellos, bueno, pudo haber sido muchísimas cosas, pero para Dios nosotros no somos un error. Dios nos creó y nos hizo a todos con un propósito muy grande. Y este versículo, o estos dos versículos en el libro de Jeremías, hablan acerca de eso. Es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Él dice que Él nos creó, que nos formó y que nos escogió desde antes de nacer. O sea, todavía ni siquiera habíamos nacido, tal vez nuestros papás ni siquiera, o nuestras mamás ni siquiera nos estaban aún esperando, cuando Dios ya nos había escogido, cuando Dios ya nos había dado un propósito. Y bueno, aquí dice que para que hablemos a todas las naciones del mundo en nombre de Dios. Y probablemente para muchos este es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que Él nos hizo y nos escogió desde antes de nacer para que anunciáramos las buenas nuevas de salvación, para que habláramos de Él ante otras personas. Tal vez para otros el propósito con el cual Dios nos creó y nos formó y nos hizo sea para, no sé, por ejemplo, ser pastores, para ser salmistas, para ser predicadores de su palabra, para ayudar a otras personas, para muchas cosas. Pero lo cierto es que Dios a todos nos dio un propósito. Lo cierto es que Dios nos había escogido desde antes de nacer. Lo cierto es que para Dios no somos un error. Si alguien tal vez te ha dicho en algún momento de tu vida que tú fuiste un error, déjame decirte esta verdad. No es cierto. Tú no eres un error. No fuiste creado como un error, sino que Dios ya te había escogido. Y bueno, el segundo versículo del que les quiero hablar está en el libro de Éxodo capítulo 3, el versículo 10. Y dice de esta manera: así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Y bueno, y aquí en este pasaje de Éxodo quiero hacer una pequeña reseña histórica como del contexto de lo que habla este pasaje. Y este pasaje habla acerca de Moisés. Moisés fue un hombre que pertenecía al pueblo de los hebreos. Él nació en el pueblo hebreo y nació en una época muy difícil, en una época donde las esperanzas de que realmente él pudiera vivir eran muy escasas, eran muy diminutas. De alguna manera eran bastante diminutas. Había un decreto por parte del faraón de asesinar a todos los niños varones. O sea, si nacía una niña, podía vivir. Pero si nacía un hombrecito, un varón, no podía vivir. Inmediatamente las parteras tenían que matarlo, asesinarlo. Y en medio de estas circunstancias nace Moisés. Pero Moisés es puesto como a la merced de Dios y arrojado al río Nilo. Cuando eres arrojado al río Nilo, bueno, pasados algunos metros o kilómetros, es encontrado por la hija de Faraón. Y ella al verlo, pues se enamora de él, dice: ay, qué bebé tan lindo, tan hermoso, tan precioso, me lo voy a quedar. Y decide quedarse con Moisés. Y lo cría, lo educa y lo forma
como si fuese su hijo. Así que Moisés, siendo un niño hebreo, nacido en medio de una cultura hebrea, es criado como un egipcio, es criado como cualquier otro egipcio. Bueno, y Moisés crece, se forma, estudia, aprende todo lo que necesitaba aprender. Pasa el tiempo y Moisés, en algún punto de su vida, dice la palabra que él sale a ver cómo estaban sus hermanos hebreos, ¿sí? Cómo estaban los israelitas. En ese momento ve que un egipcio está maltratando a un israelita. Y entonces él le da como ese celo por su pueblo y se enoja y va y golpea al egipcio y lo mata. Pero él piensa que todo está bien y no pasa absolutamente nada. Después él ve a dos hombres de su pueblo, o sea, a dos israelitas, peleando y va y como que trata de conciliar y les dice, bueno, pero ustedes qué les sucede, ustedes son hermanos, ustedes no deberían pelear, no deberían actuar de esta manera. Y en ese momento, estos dos hombres de su pueblo, del pueblo israelita, o bueno, más bien uno de ellos, le pelea y le dice, pero tú quién te crees, ¿acaso crees que eres el rey de nosotros, que eres el amo, que eres el dueño, que eres el señor? ¿Qué piensas hacer con nosotros? Lo mismo que hiciste con el egipcio. Y en ese momento Moisés cae en cuenta de que había cometido un error muy grande. Él pensó que nadie lo había visto, pero sí lo vieron. Y él huye, decide huir, escapar, se va para el pueblo de Madián, para tierra de Madián. Y bueno, ella ya llega a un lugar y empieza a trabajar, se casa con la hija del hombre donde él llega a vivir y pasa el tiempo. Al pasar el tiempo, como dice la Biblia que 40 años después, está Moisés en el desierto cuando de repente Dios se le revela y le habla a través de una zarza que ardía. Y a través de esa zarza es que Dios se revela a Moisés y le empieza a hablar acerca de su propósito, del por qué Dios lo había escogido, lo había formado, lo había creado y le había permitido vivir lo que hasta ese momento había vivido. El por qué había salido huyendo de Egipto y se había refugiado allá en Madián, en tierra de madianitas. Y bueno, y en ese momento se desarrolla lo que dice este versículo 10 del capítulo 3, que les leí hace un momento, que decía, así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Dios había visto cómo el pueblo egipcio y especialmente Faraón oprimía al pueblo israelita y los había visto y ya se había dado cuenta que su pueblo clamaba por liberación. Y es cuando decide escoger a Moisés, cuando lo escoge para ser ese libertador que el pueblo necesita. ¿A qué voy con esto? No tanto y no únicamente a que Moisés se convirtió en el libertador del pueblo, que sí es verdad, no tanto como a la historia de Moisés, que también es verdad, sino más bien a que Dios le dio un propósito a Moisés. Tal vez Moisés estaba en tierra de Madián y se preguntaba muchas cosas. Tal vez durante 40 años él se preguntaba, ¿para qué existo? ¿Por qué la hija de Faraón me recogió? ¿No hubiera sido más fácil que me dejara y así el río me hubiera llevado lejos y probablemente hubiera muerto? Seguramente Moisés se hacía este tipo de preguntas. Seguramente Moisés tenía tanto miedo y tanto temor en su corazón porque no sabía con exactitud qué iba a hacer de su vida, no sabía con exactitud cuál iba a ser su futuro, pero Dios lo había escogido. Dios lo había escogido con un propósito. Él tenía un propósito, él había sido llamado para algo específico. Y esa es la razón por la cual él existía. Y la razón por la cual todos nosotros hoy en día existimos es porque fuimos creados para algo mucho más grande
que nosotros mismos, algo que no nos imaginamos. Creo que lo he repetido muchas veces a lo largo de este video, pero quiero que realmente les quede claro que tú que me estás viendo a través de este video, que te quede muy claro esto. No eres un error. No creas que eres un error, por favor. No eres el producto de un error, no eres el producto de un descuido, de un despiste, de absolutamente nada. Tú fuiste creado porque así Dios lo planeó. Desde antes de que naciéramos, tú fuiste creado con un propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Yo no les puedo decir en este momento tu propósito es este y este y este, por más que yo quisiera. Pero sí es nuestra responsabilidad de cada uno esforzarnos por buscar ese propósito, orar al Señor y pedirle que nos muestre, que nos revele ese propósito por el cual Él nos creó, porque es allí a través de la oración donde Dios nos revela para qué fuimos creados. Es allí a través de la oración donde Dios nos muestra cuál es la razón de nuestro existir. Y bueno, para terminar, quiero terminar con un último versículo que está también en el libro de Jeremías, el capítulo 29, versículo 11. Y bueno, este versículo es más como una promesa que quiero dejarles a cada uno de ustedes. Dice así: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Dice este versículo que los planes que Dios tiene para nosotros, solamente Él los sabe. Y Él no los puede revelar. No es que sea un misterio o un secreto, no, Él no los puede revelar. Si en este momento tú no sabes cuál es tu propósito, tranquilo, tranquila, no te preocupes. Ora al Señor, pídele que te muestre ese propósito y créeme que Dios te lo va a revelar. Dios te va a decir cuál es ese propósito con el cual te creó, para qué fuiste formado y enviado a esta tierra, por qué existes. Y sigue diciendo aquí que esos planes que Dios tiene para nosotros son para nuestro bien, no para nuestro mal. Y es porque Él quiere darnos un futuro lleno de bienestar. Dios quiere darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Y cuando hablo de lo mejor no es únicamente cosas materiales, sino lo mejor a nivel espiritual, lo mejor a nivel de nuestra familia, el mejor futuro. Y lo mejor que Dios tiene para nosotros lo podemos ver, lo podemos visualizar, lo podemos alcanzar a obtener cuando estamos caminando en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Que así como se los mencioné en un video pasado, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sí, así es la voluntad de Dios para nuestras vidas y Él tiene las mejores cosas para cada uno de nosotros. El mejor plan, el mejor propósito, el mejor futuro es para cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende prácticamente que podamos descubrir eso que Dios tiene para nuestra vida, que ese futuro que Él ha planeado para nosotros verdaderamente llegue. Entonces, es por ello y por ende que te invito y te motivo a que pienses esto, a que lo analices, a que vuelvas a revisar los 3 versículos que te acabo de dejar en este video. Igual se los voy a poner en la cajita de descripción. Que estudies un poco más este tema, que si tienes preguntas las lleves delante de Dios, que si no sabes cuál es tu propósito en este momento, le preguntas a Dios en oración, pregúntale, dile: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué me creaste? ¿Por qué estoy en este lugar? Y Él te lo va a mostrar. Así que eso quería compartirles en el día de hoy. Este es el video es el tema de esta semana. Este es el video. Espero que
que te motive, espero que te edifique, espero que lo compartas, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones para que todas las semanas, sábado tras sábado a las 8 de la noche, puedas recibir estos mensajes que Dios trae para tu vida. Así que el Señor te bendiga y muchas bendiciones.